Hermanos, me gustaría hablar con ustedes hoy sobre el rapto. Y esta sería una palabra de ánimo, porque tenemos en la palabra de Dios esta palabra del apóstol Pablo, que nos dice que por lo tanto anímense unos a otros con estas palabras. Hace mucho tiempo he tratado de entender un poco más sobre la cuestión del rapto o arrebatamiento. Y entonces, tratando de entender eso en los evangelios o en Apocalipsis es un poco más difícil, pero creo que el secreto es ver a lo que el apóstol Pablo nos dice sobre este tema, porque él realmente esclarece, él aclara este tema bastante. Y entonces estos días yo estaba tratando de entender mejor esto y buscando al Señor y en su palabra. Y entonces vamos a ver aquí lo que la palabra nos dice, lo que el apóstol Pablo nos muestra. Entonces vamos a ver aquí, um, en primer lugar, entonces podemos ver que el apóstol habla sobre la venida del Señor. Ahora es importante entender los términos que él usa, porque a veces pensamos que el término significa una cosa y significa otra. Entonces, en primer lugar, cuando él habla sobre la venida del Señor, él está hablando sobre, en el griego, el término es parousia, la venida del Señor. Bueno, entonces podemos entender por lo que el apóstol Pablo nos dice, por lo que podemos ver en Apocalipsis, en Mateo 24, 25, a lo que dice nuestro Señor, y especialmente, y vamos a ver eso en en el Evangelio de Juan 14, lo que dice nuestro Señor sobre eso. Entonces, en primer lugar, es importante ver que cuando la Biblia habla, cuando el apóstol Pablo habla sobre parousia, está hablando sobre dos eventos, está hablando sobre dos cosas, porque la descripción es completamente diferente, es distinta. Entonces, en primer lugar, cuando habla sobre el rapto, él habla sobre nuestro encuentro con él. Él no usa el término rapto como usamos nosotros, pero aparece ahí la palabra arrebatados, el verbo este término arrebatados. Y de ahí, del latín, del francés, nos viene el término rapto, que se usa en inglés también, rapture. Y entonces, interesante que en portugués se usa arrebatamiento, pero es lo mismo, viene entonces de este verbo, de esta acción de quitar, de agarrar y llevar, y entonces esta es la idea. Entonces vamos a ver aquí este concepto. Entonces tenemos de un lado el rapto, del otro tenemos la venida que nosotros llamamos de la segunda venida del Señor, y la Biblia no dice la segunda venida, nosotros usamos ese término. El apóstol Pablo simplemente dice la venida, y tenemos que ver el contexto para saber si él está hablando sobre el rapto o sobre la segunda venida que viene al final, después del día del Señor, o sea, la ira venidera. Es otro término que tenemos que entender cuando el apóstol Pablo habla sobre el día del Señor, la ira venidera y todo eso. Entonces, nosotros llamamos, cuando él habla sobre el hombre del pecado, el hijo de la perdición, entonces entendemos nosotros qué es lo que llamamos de el anticristo. Cuando él habla sobre el inicuo en el templo, que él está ahí como Dios,
y que va a hacer falsas señales, va a traer engaño. Entonces, todo eso nos muestra que está hablando sobre lo que llamamos de la tribulación. Y Jesús usa este término, tribulación y gran tribulación, en Mateo 24. Y cuando él habla sobre el día del Señor, él está hablando sobre el día de la ira del Señor. Pero cuando él habla sobre esta ira venidera, yo pensaba que él quería decir, bueno, la ira venidera es la ira del Señor y punto. Pero podemos entender por lo que él dice que él incluye ahí en este concepto de la ira del Señor también la tribulación, la venida del anticristo, la tribulación, la gran tribulación, el día del Señor, que este día de la ira que Dios va a poner sobre toda tierra que no acepta su autoridad. Entonces vamos a ver de manera un poco más de cerca aquí. Entonces, en la escatología del apóstol Pablo, podemos ver que parousia incluye el rapto de la iglesia. ¿Y qué es el rapto? Vamos a ver eso. Y la segunda venida, cuando Cristo regresa. Y vamos a ver qué implicaciones tienen las dos cosas. Entonces, y en medio de estos dos eventos de la parousia y de una cierta forma, parte de este proceso es lo que muchos llaman de la 70ª semana de Daniel, porque tenemos los 3 años y medio y después la segunda parte, los 3 años y medio, completando 7 años. Y entonces el día del Señor ahí, la ira venidera, que incluye esa parte ahí que ya mencionamos. Entonces, ¿qué es el rapto? El rapto, vamos a ver estos términos usados en la Biblia. El apóstol Pablo habla de, por ejemplo, en otras cartas, epístolas que él escribió, él habla, por ejemplo, en primera de Corintios 1:8 y segunda de Corintios 1:14 y Filipenses 1:6. Y otros, y versículo 10 y también capítulo 2:16, él habla sobre el día de nuestro Señor Jesucristo o el día de Cristo. Esto no es lo mismo que el día del Señor. El día del Señor es el día de la ira del Señor. El día de nuestro Señor Jesucristo podemos entender que esta es una referencia al rapto. Bueno, entonces ustedes pueden mirar a estos versículos y hacer su estudio y van a ver. La venida o parousia de nuestro Señor Jesucristo es otro término que él usa también y lo usa ahí en este texto que estamos mirando, primera de las Tesalonicenses 1:19, 3:13, 4:15, 5:23 y segunda de las Tesalonicenses 2:1 y 2 y segunda de Timoteo 4:8. Y él habla también de tomados en conjunto o siendo reunidos con él, también la misma idea de rapto. Y ahí están los versículos que hablan sobre eso. Ahora, mira el contraste ahí, la diferencia. La segunda venida, él habla ahí en esta misma carta de segunda Tesalonicenses 2:8, él habla sobre el esplendor, la apariencia, la manifestación, la revelación gloriosa. Él habla ahí entonces sobre esta revelación gloriosa de su venida
Y muchas veces cuando habla sobre esta segunda, lo que entendemos como la segunda venida, este esplendor, este adviento, vista real, visita real de un rey, esta idea, muchas veces ahí con eso podemos mirar como en Apocalipsis 19, la idea de su venida con sus santos para establecer su reino sobre la tierra. Ahí todo ojo le va a mirar, todos van a ver, no hay cómo no ver eso. Pero el rapto, la idea no es que en este momento del rapto él va a castigar, va a juzgar la tierra y a los líderes del anticristo y todo eso en este momento. No habla sobre eso, simplemente dice que vamos a ser transformados y vamos a reunirnos con él. Entonces, ¿qué sucederá? Podemos ver ahí que en Primera de Corintios 15, podemos ver ahí que él dice que no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados porque lo corruptible no tiene, lo corruptible tiene que revestirse con lo incorruptible y lo mortal con de inmortalidad, porque sabemos que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces no hay cómo. Tenemos un cuerpo que es adecuado para nuestra vida aquí y ahora en la tierra, en la materia, con la parte física, pero en la eternidad no. Y en este momento, entonces, él está hablando aquí sobre ¿qué? La resurrección. Y la resurrección, entonces, ocurre en este momento del rapto y va a pasar instantáneamente. Él nos dice eso. Ahora, en la segunda venida, él habla de otra cosa. Él dice, entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Es distinto. En uno estamos, la iglesia sube, los muertos primero reciben su cuerpo resucitado, glorificado, y después los que están vivos suben a este encuentro en el aire con el Señor en las nubes, y ahí entonces la idea es que se van con él para la casa de su padre. Entonces podemos decir, pero Pablo dijo eso, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Entonces nosotros podemos ver lo que nuestro Señor dijo también en Juan 14, de 1 a 3, especialmente 2 y 3. Entonces, ¿qué dijo nuestro Señor ahí? Él dijo que él estaría, vamos a regresar aquí, ver ahí, ¿dónde dice ahí? Jesús dijo, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes, voy a prepararles un lugar. Y si me voy y si lo preparo, vendré para llevárselos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Entonces, podemos ver ahí que el mismo Jesús habla de una venida distinta de cuando va a venir para establecer su reino. Aquí él habla entonces, ¿qué dijo él? Que él iría para dónde? Que iba al hogar de mi Padre, o sea, el cielo. Y entonces prometió que iría a preparar un lugar y prometió que volvería y nos recibiría y nos llevaría con él. Ahora, ¿por qué Jesús diría, voy para
la casa del hogar, hogar de mi padre, preparar un lugar, cuando esté listo, voy a regresar para llevarles, para que donde yo esté, estén ustedes también. La palabra realmente en el griego no significa llevar, significa recibir. Ok, recibir, pero ahí él dice para que estén donde yo estoy. Bueno, entonces, ¿por qué habría de mencionar voy a preparar un lugar en el hogar de mi padre si él iba a regresar para ahí entonces ya estar en la tierra, permanecer aquí, ya establecer su reino? No, él dijo, voy a preparar un lugar y ahí voy a buscarles, para llevarles para cuando esté todo listo. Entonces podemos entender que no solo el apóstol Pablo habla sobre el rapto, sino que el Señor Jesús nos habla sobre eso también. Ahora, ¿cuándo va a suceder eso? Esto es algo que muchos se preocupan con eso y con mucha razón. Tenemos que pasar, el rapto va a suceder cuando estemos ahí en medio de la tribulación o va a pasar antes de la tribulación. Bueno, el apóstol Pablo, él escribe y dice, mira, alguien ahí escribió ahí para ustedes o hubo una palabra, una profecía, algo ahí que dijeron que vino de mí y no vino de mí. Yo no dije eso. Estaban diciendo que Pablo había dicho, el día del Señor ya ha llegado, porque estaban pasando mucha tribulación, estaban pasando mucha persecución, y entonces la gente, no, el día del Señor ya llegó. Y Pablo dijo, no, el día de la ira del Señor, esta cosa escatológica que viene ahí al final de los tiempos, eso no pasó todavía. Porque antes que pase eso, tiene que ocurrir una apostasía, una rebeldía en contra de Dios. Muchos van a abandonar la fe, los que no son realmente convertidos, no realmente tienen a Dios como su Dios y Señor, van a dejar la fe y va a haber una gran apostasía en la iglesia y en el mundo. Entonces, primero tiene que llegar la apostasía y manifestarse el hombre de la maldad, el hijo de perdición, o sea, el anticristo. Entonces, y él describe ahí, es este que se opone y levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, y entonces él se pone como Dios. Solo se puede adorar a uno que sea el anticristo. Entonces él dijo, no, esto no pasó todavía. Y entonces él dijo que él deja muy claro ahí en este pasaje que el rapto va a venir antes de que venga el día del Señor. Y entonces, ¿qué es el día del Señor otra vez? Entonces, mientras que el día de Jesucristo se refiere a la venida del Señor, el rapto, el día del Señor es el tiempo de su ira, y todo indica que en la escatología de Pablo incluye la tribulación. Entonces, cuando Pablo habla sobre el día del Señor, está hablando sobre no solo este día de la ira del Señor mismo, sino todo este periodo de 7 años de tribulación y día del Señor. Bueno, entonces al final él dice, y se puede ver ahí, él habla sobre en 1 Corintios 15, 23 a 25, y con eso terminamos, el orden de la resurrección. Entonces él dice, pero cada uno en su debido orden cuando habla de la resurrección. Cristo, las primicias, después, cuando él venga, los que le pertenecen van a resucitar. Exactamente cuando viene en el rapto ocurre la resurrección de los creyentes, de la iglesia. Entonces ahí sí vendrá el fin, cuando Él entregue el reino de Dios, el Padre. Pero
pero él dice eso es el fin, pero ahí es como que regresa un poco ahí, dice luego de destruir, o sea, después de destruir todo, después de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Bueno, sonó el timbre ahí de 20 minutos y estamos pasando un poquito, pero vean ahí entonces la resurrección al final, entonces cuando vendrá el fin, cuando entregue el reino a Dios el Padre, pero antes de eso, en el reino milenario, él va entonces poner todos sus enemigos debajo de sus pies. Antes de eso, entonces viene que la resurrección después de los que le pertenecen cuando él venga, o sea, rapto. Entonces ahí podemos ver la secuencia de estos eventos. Espero que este estudio, aunque muy rápido ahí, no pudimos entrar con más detalles, pero espero que eso les ayude a entender que en la escatología del apóstol Pablo, lo que él dice nos muestra que el rapto va a ocurrir, va a pasar, va a suceder antes que venga el día del Señor, y este día del Señor incluye la tribulación. O sea, antes de este periodo de 7 años, podemos ver ahí que es la 70ª semana de Daniel. Antes de este periodo va a venir el rapto. Espero entonces, y él entonces termina con lo que nosotros leímos al inicio, que dice, por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Podemos entender que aunque estemos en un periodo muy difícil en la historia humana, algo raro, cosas tremendas pasando, podemos entender que la iglesia verdadera, la iglesia no va a pasar por este periodo de tribulación y de la ira del Señor. Jesús va a regresar y llevar su iglesia antes de eso, y por eso Pablo dice, anímense unos a otros con esta palabra. Entonces aquí terminamos esta breve meditación o estudio sobre la palabra de Dios y sobre esta cuestión del rapto. Que Dios les bendiga a todos.